Familia, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos. ¿Cuántos están contentos de estar en esta tercera reunión en casa? Va a dar un aplauso a Jesús fuertemente. Es un gusto siempre poder celebrar a Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Pero sabes que también nos llena mucho, pero mucho de alegría recibir personas que nos visiten. Personas que vienen quizá por primera o segunda ocasión. Así que si es tu caso y no estás, solamente levanta tu mano. Queremos identificarte si tú nos visitas hoy por primera vez. ¿Habrá alguien aquí de mi lado derecho que nos visite hoy? ¿Habrá alguien? Aquí al centro tenemos a unas personas. Bienvenidos, qué gusto recibirla. Dios les bendiga. Acá atrás también tenemos una persona también acá atrás también. ¿Alguien que nos visite? Bienvenida, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más acá? Acá atrás tenemos a dos personas. Bienvenidos, chicos. ¿Quién más nos visita el día de hoy? Quizás es tu segunda ocasión que estás acá. Porque decimos segunda porque ya la tercera te consideramos de casa, te consideramos familia. Acá tenemos también a otras personas. Bienvenidos. Dios les bendiga. Qué bueno que están acá. Es un gusto recibirles. Como iglesia, como casa, creemos que lo mejor que nos puede pasar es encontrarnos con Jesús. Y creemos que eso sucede cuando escuchamos su palabra y la recibimos con fe. Dios se revela a nosotros y nos habla. Como iglesia creemos que cada vez que la palabra de Dios es predicada, la voz de Dios es escuchada. Pero también estamos confiando y creemos que nos podemos encontrar con Jesús a través de su familia, que es la iglesia. Así que queremos hacerte sentir en casa y que sepas que verdaderamente nos da muchísimo gusto que hoy estés aquí. Bien, vamos a continuar con nuestra serie el día de hoy. Estamos en esa serie que se llama Premio Eterno. Y quiero agradecer públicamente a todo nuestro equipo de media, a Miguel, Yitzhak, Jesse, a Chuy, a todos los que están colaborando en fotografía, en diseño, a Javi. De verdad, Dios les bendiga. ¿Por qué no le damos un aplauso a todo nuestro equipo de media que hacen posible que semana tras semana podamos tener toda la información en nuestras redes sociales, transmisiones en vivo, etcétera? Quiero saludar a los que nos están viendo también en vivo, a todos los que están en casa viéndonos. Que Dios les bendiga y les mandamos un fuerte abrazo también a ustedes. Bien, les decía, estamos en esta serie que se llama Premio Eterno y estamos hablando de disciplinas espirituales. Domingos anteriores estábamos hablando de la importancia de la disciplina en todas las esferas de nuestra vida. Necesitamos disciplina cuando somos hijos y estamos en casa. Necesitamos disciplina cuando nos convertimos en adultos y nos casamos. También necesitamos disciplina cuando somos estudiantes, cuando somos los maestros, cuando estamos siendo empleados o cuando somos los jefes. En todas las esferas de nuestra vida necesitamos disciplina para lograr objetivos. Y sabes, en la vida espiritual no es la excepción. Necesitamos
disciplina, y es a través de las disciplinas espirituales que en nuestra vida crece, se desarrolla y alcanza aquellos propósitos que Dios tiene para nosotros en esta tierra. Algo muy importante que establecimos desde un principio es que cuando hablamos de la salvación, dijimos que ahí no necesitamos nosotros disciplina, puesto que la salvación es gratuita por medio de la fe. La Biblia dice que Jesús vino a este mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También la Biblia enseña que por gracia todos nosotros somos salvos, y no es por obras que hacemos, sino es un regalo de Dios. Así que cuando hablamos de salvación, ahí no necesitamos disciplina. Pero cuando hablamos de seguir a Jesús y entrar en ese proceso de parecernos a Jesús todos los días, definitivamente necesitamos disciplina. Y es ahí donde estamos ahorita. Premio Eterno trata con eso. Hemos visto algunas de las disciplinas esenciales en la vida cristiana, como un domingo anterior vimos la disciplina de la oración, otro domingo atrás vimos la disciplina del estudio de la Biblia, y hoy sin lugar a dudas vamos a ver una de las disciplinas más importantes, que es la adoración. Acompáñame por favor al Salmo 103, versículo 1, y vamos a ver lo siguiente. Este salmo es muy conocido, seguramente lo has escuchado, lo has recitado, y dice así en la Reina Valera, la versión Reina Valera: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Lo voy a leer otra vez. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Me encanta este salmo. Cuando hablamos de adoración, hablamos de centrarnos totalmente en Dios. El tema de la adoración es un tema extenso, es un tema profundo, es un tema que tú y yo no podemos degustarlo en una sola sesión, en una sola sentada. Es algo que Dios nos empieza a hablar durante todo nuestro peregrinar, pero sin lugar a dudas estoy seguro que hoy Dios quiere enseñarnos algunos principios sobre la adoración que nos van a servir muchísimo en nuestra vida. Y lo primero que quiero decirte es esto: el salmista dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser, todo lo que yo soy, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, todo lo que yo soy, bendiga su santo nombre. La adoración se trata de eso, de darlo todo por quien es Dios. La adoración no se centra en nada más que en la persona de Dios. Cuando el salmista dice su santo nombre, cuando la Biblia habla del nombre de Dios, está hablando de la persona de Dios. Vamos, si tú vas al Antiguo Testamento, te vas a encontrar diferentes nombres de Dios, como Jehová Jireh, Jehová Tzidkenu, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová de los ejércitos, títulos que Dios mismo ha plasmado en las Escrituras para que le conozcamos. Pero cuando explícitamente la Biblia y los salmos hablan del nombre de Dios, lo que está haciendo es que podamos voltear nuestros ojos hacia quién es Él y cuál es su obra. Alguien escribió lo siguiente, dice: cuando oramos, estamos preocupados por nuestras necesidades. Cuando agradecemos, estamos preocupados por nuestras bendiciones. Pero cuando adoramos, estamos preocupados solamente en Él. Otra forma de decirlo es: cuando yo voy a orar, el centro de mi oración es: Señor, aquí están mis cargas, mis necesidades, mis peticiones, y las pongo sobre ti. Tengo fe en que tú vas a obrar, y yo, como el domingo pasado lo aprendimos, echo toda mi ansiedad sobre ti. Cuando estoy agradeciendo a Dios, por ejemplo en las mañanas, estoy centrándome en las bendiciones que Dios me ha dado como su hijo. Pero cuando yo adoro, la centralidad ya no son ni las necesidades ni las bendiciones, sino la persona misma de Dios. Así que definitivamente la adoración verdadera, la adoración bíblica, nos centra en la persona de Dios. Y mira,
El domingo pasado aprendimos este principio acerca de echar nuestras necesidades y nuestras preocupaciones delante de Dios. Y cuando oramos sin poner adoración, incluir adoración en nuestras oraciones, sin centrarnos en Dios, lo que sucede es lo siguiente. Decimos: Dios, estoy súper cargado, súper preocupado, tengo tantas necesidades, tengo unas broncotas en mi vida, en mi matrimonio, en mis finanzas, no sé cómo le voy a hacer con mis hijos. Entonces quiero echar todo esto sobre ti. Y pareciera que Dios no puede, ¿verdad? Pareciera que son demasiado grandes nuestros problemas, nuestras necesidades, que el Dios que tenemos. Porque sabes, culturalmente se nos enseñó, y lo digo con mucho respeto, culturalmente se nos enseñó que la adoración era darle a Dios un lugar en nuestra vida pequeño. Era darle una parte a Dios de nuestra vida. Es más, se nos enseñó que había que cumplir ciertas mandas para que Dios pudiera contestarnos o suplirnos alguna necesidad. Y mucho de lo que culturalmente sabemos de la adoración tiene que ver con eso, con un Dios que es especie genio de la lámpara, que le raspas y aparece y te va a cumplir tus deseos. A un Dios que si haces muy bien el ritual, si dices las palabras correctas, si das los pasos correctos, si te inclinas de la forma correcta, si traes la vestidura correcta, Dios va a obrar aquello que tú y yo necesitamos. Yo quiero decirte, la Biblia no revela a un Dios así. La Biblia revela a un Dios todopoderoso, a un Dios que es santo, a un Dios que es único. No hay otro, no hay otro. No hay otros dioses. El hombre ha creado dioses. Satanás se creó un Dios, pero él no es un Dios, él es una creación. Es parte de la creación. Ahora, cuando hablamos de verdadera adoración, dije hace un momento, es centrarnos en este Dios que acabo de describir, y me quedo sumamente corto. Así que lo que hace la adoración es lo siguiente: nos centra en la persona de Dios y nos empieza a mostrar verdaderamente la grandeza de Dios. Cuando yo me centro en Dios, empiezo verdaderamente a darme cuenta a mi alma, a mi ser, que este Dios todo lo puede y es Señor sobre todas las cosas. Y a un Dios así, claro que puedo llevarle todas mis preocupaciones, todas mis cargas y echarlas sobre Él. Es más, la adoración va más allá. La adoración nos enseña que nuestra vida misma está escondida en Él. Quizá tú y yo estamos orando sin incluir la disciplina de la adoración. Y lo único que está sucediendo es que nos estamos centrando en las necesidades y en los problemas. Y pareciera que Dios no nos escucha. Y pareciera que Dios no nos entiende y que no nos atiende. Pero lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy es que debemos dejar de centrarnos en la necesidad y debes de centrarte en su persona. Y que puedas decir como el salmista: yo voy a bendecir al Señor con todo mi ser, su santo nombre. La adoración, vuelvo a repetir, se centra en la persona de Dios. Y hoy hay 3 definiciones o significados acerca de la adoración que quisiera compartir contigo. Solo 3. Como te dije hace un momento, hablar de adoración es vasto. Hay tanto en la Biblia. De hecho, todo en la Biblia tiene que ver con adoración. Del Génesis al Apocalipsis es adoración misma. Génesis comienza hablando de la creación, del Dios todopoderoso que con el poder de su palabra crea el universo. ¿Cómo no caer rendido ante un Dios así? Que con el poder de su palabra creó todas las cosas y Él sostiene todo con el poder de su voz. Y Apocalipsis termina, el final de la Biblia, con una multitud de personas salvadas por la sangre de Cristo, que están delante de su presencia, adorándole por una eternidad. Así que de Génesis a Apocalipsis te puedo decir que el tema central es la adoración a Jesucristo, que es Dios.
Así que podemos decir también que la voluntad de Dios para habernos creado, de habernos salvado, es que le adoremos. Y a la primera definición que hoy quiero que escuchemos de adoración es la siguiente: adoración es una respuesta. Adoración es una respuesta. Adoración es la respuesta ante la revelación de quién es Dios a tu persona. ¿Quién es Dios para ti y para mí? Según la revelación personal que tú tengas de Dios, el cómo respondemos a eso es adoración. Por lo tanto, podemos decir también que nuestra adoración a Dios es directamente proporcional a la revelación que tengamos de quién es Él. Es por eso que algunas personas, según esa revelación, pueden limitarse solamente a decir: yo creo que Dios quiere que vaya el domingo y esté ahí solamente. Y hay otras personas que, según la revelación que tienen de Jesús como el Señor, dicen: no, Dios no quiere un pedazo de mí, Dios quiere mi vida. Dios quiere todo de mí. Porque la adoración, vuelvo a repetirte, es una respuesta personal de acuerdo a la revelación que tú tengas de quién es Dios. Pero te tengo una noticia: esa revelación y ese conocimiento puede crecer según seamos ejercitados en las otras disciplinas espirituales, como ya lo vimos domingos anteriores. El estudio de la palabra te lleva a conocer la grandeza de Dios. El tiempo de oración te lleva a refugiarte en Dios y a conocer en silencio y a conocer en espera a ese Dios que es fiel. Y conforme vamos creciendo y caminando en esto, entonces nuestra adoración crece porque vamos conociendo a Dios. Me gusta mucho dar el ejemplo de Isaías en el capítulo 6. Isaías era un profeta tremendamente usado por Dios, maravillosamente usado por Dios. Pero hubo un momento en su vida donde todo cambió. Un momento donde Isaías ve la grandeza de Dios en una visión. Y dice que él vio el trono de Dios, al Señor sentado en su templo, en su trono, alto y sublime, y había unos serafines, ángeles de tremendo poder, volando a un lado del trono de Dios. Y cuando Isaías vio eso, dijo: ¡ay de mí! Se fue para atrás, que soy hombre de labios perversos. O sea, él pensó que se iba a morir en ese momento ante la revelación de la grandeza de Dios. Pero escucha, Isaías ya era un siervo de Dios. Isaías ya era alguien que conocía de Dios. Pero cuando él tiene ese encuentro con Dios, se da cuenta de la magnitud, de la grandeza, de la santidad, del poder, que ni siquiera esos seres que tenían 6 alas se atrevían a ver el rostro del que estaba sentado en el trono. Y como decimos los de Mexicali, le agarró la onda y dijo: si esos seres que no les llego ni a los talones no se atreven a ver el rostro del que está sentado, cuánto más yo, que soy un hombre con tantas debilidades. Algo cambió en su vida ante la revelación de quién es Dios. Y puede ser que hoy tú y yo vengamos con una actitud, quizá una actitud como que Dios me debe algo, o una actitud de a ver qué hace Dios, o le voy a dar una oportunidad a Dios. Pero quizá no te estás dando cuenta de quién realmente es Dios. Y de lo maravilloso es que Él sea el que nos dé la oportunidad. Y sabes, la adoración nos centra en eso, en la persona de Dios. La segunda definición que me gustaría compartir contigo acerca de adoración es que adoración es sacrificio. Siempre adoración va ligado con sacrificio, es inseparable. Todos nosotros valoramos cosas. Le hemos puesto valor a las personas, a nuestras posesiones, a nuestros sueños, proyectos, etc. Y siempre cuando la Biblia habla de adoración, tiene que ver con un tema de sacrificarlo todo por Dios. Tener a Dios en el centro, por quién es Él, que nada se compara a Él, que Él es sobre todo lo que está creado.
La primera vez que la Biblia habla de adoración se encuentra en Génesis capítulo 22. Ve conmigo, versículo 5. Y habla acerca de un hombre llamado Abraham. ¿Cuántos se acuerdan de Abraham? El patriarca, el padre de la fe. Este hombre que fue llamado amigo de Dios. ¿Sabes? Abraham un día se encontró con Dios. Él no sabía que era Dios. Dios se manifestó a él en 3 personas, 3 viajeros. Y Abraham le dijo: espérenme aquí, les voy a hacer un lonche. No sabemos exactamente qué lonche fue. Si hubiera sido mexicano, le hubiera preparado unas quesadillas con queso, claro, con chorizo o algo. Y él le dio de comer a la Trinidad Divina. O sea, de ese hombre vamos a hablar, de Abraham. Te platico un poquito más. Abraham era un hombre ya anciano, nunca pudo tener hijos. Y cuando él ya tenía aproximadamente 100 años, Dios le hizo una promesa. Le dijo: Abraham, te voy a hacer papá, te voy a hacer padre. Tu esposa Sara, que es estéril, a sus 90 y tantos años va a tener un hijo. Y Sara no creyó, pero Abraham sí le creyó a Dios, de que Dios es poderoso para hacer lo que Él quiere hacer cuando Él lo quiere hacer. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Nada es imposible para Dios. El caso es que pasan los años y Dios cumple su promesa. Abraham tiene este hijo al cual él llama Isaac. Un día Dios, después de algunos años que Isaac creció, le dijo a Abraham: Abraham, quiero que vayas al monte a ofrecer un sacrificio. Y quiero que sacrifiques a ese tu hijo al que tú amas. O sea, a la promesa que Dios le había dado, a este hijo que era el hijo soñado, que tanto esperó, que fue milagroso su nacimiento, a ese quiero que lo sacrifiques, Abraham. ¿Y sabes una cosa? Abraham no titubeó. Fíjate lo que dice el verso 5 de este capítulo 22. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Esta es la primera vez que aparece adoración en la Biblia. Y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac se las empezó a oler. Dijo: como que algo no está funcionando aquí. Tenemos todo, pero falta el cordero, lo más importante. Y en ese momento, fíjate en el verso 8: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Lo que sigue después es que Abraham acuesta a su muchacho, lo amarra, lo prepara, agarra el cuchillo, y este hombre está dispuesto a ofrecerle a Dios a su hijo. Cuando esto está a punto de ocurrir, Dios envía un ángel para parar ese acto, porque, ojo, aquí hay un paréntesis muy importante que debemos de considerar. Dios no se deleita en los sacrificios humanos de ese tipo, y Dios no iba a permitir que Abraham sacrificara a su hijo de esa manera. Lo que Dios estaba haciendo era probando el corazón de Abraham, para que él pudiera ser librado de cualquier especie de idolatría en su corazón. Dios no tiene un problema para bendecirnos. Dios no tiene problema para enriquecerte si esa es su voluntad. Dios no tiene problema para contestar esa oración que tienes años haciendo. Dios no tiene problema para darte a esa persona que has estado esperando por años. Dios no tiene problema para darte ese trabajo, ese puesto por el cual tú has orado. Dios no tiene problema para bendecirte. Él es bueno. ¿Sabes cuál es el problema? Que eso que tú le estés pidiendo o le estemos pidiendo ocupe el lugar de Dios en nuestra vida. Así que Dios estaba probando el corazón de Abraham, y la fe de Abraham lo llevó a decirle a su Isaac: vamos, camino al sacrificio. Me encanta el verso 5 que Abraham diga: yo y mi Isaac vamos a ir a ofrecer el sacrificio.
Porque eso es un yo y mi trabajo, yo y mi sueño, yo y mi familia, yo y mi proyecto, yo y lo que amo en esta tierra sirve a Dios. Esto me acompaña para ser entregado a Dios. Aquellas posesiones, aquello que amamos en esta tierra no debe ser un impedimento para servir a Dios. Debemos hacer lo que también Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Dios. ¿Qué es aquello que Dios te ha dado? Eso también debe ir camino al sacrificio. Cuando Dios detiene a Abraham, se empiezan a mover unos chamizos ahí, sale un cordero, y así como Abraham lo había dicho, Dios va a proveer un cordero, desata a su hijo, agarran al cordero y lo sacrifican. Eso es un simbolismo, y lo que Dios estaba haciendo es: ok, Abraham, tú no vas a sacrificar a tu hijo, pero yo sí voy a sacrificar al mío. Porque ese cordero era símbolo de Jesús, el Cordero de Dios, que cientos de años después iba a venir precisamente al mismo monte donde ese corderito fue sacrificado, pero siglos después Jesús será levantado en una cruz para morir por todos nosotros, en sustitución de Isaac, que es el hijo de la promesa. Pero lo que Dios estaba haciendo era cuidando su corazón de idolatría. Hace una semana puse una publicación en Instagram. Era una pregunta, y esa pregunta venía de un estudio que he estado llevando personalmente acerca de la aprobación de las personas, de la aprobación del hombre, de cómo a veces tenemos tanto temor al hombre más que a Dios. Cómo a veces la aprobación se puede convertir en un ídolo, lo que la gente piensa de ti, tu reputación. No es que no nos deba importar, pero el problema es que te importe más que lo que Dios opina de ti, o la aprobación de Dios para nuestras vidas. Y la pregunta decía: ¿qué es aquello o quién es esa persona que te interesa más su opinión que la de Dios, su aprobación que la de Dios? Porque eso se ha convertido en un ídolo en tu corazón. Y cuando hablamos de verdadera adoración, es que podamos sacrificar todo esto que se ha convertido en un ídolo para nosotros. ¿Qué nos estará pidiendo Dios hoy? Quizás una relación, quizás un sueño en el que has estado clavado, clavada, que no te ha permitido avanzar porque estás tan clavado en eso, clavado en esa relación, clavado en ese proyecto, que no te ha importado nada más de lo que Dios quiere hacer en tu vida, en la iglesia, en su reino. Y no necesariamente es algo malo, pero que sí está ocupando el lugar, que sí está ocupando tu mente tanto. A veces es un trabajo. Hace unos días platicaba con un amigo que está aquí en la congregación, se congrega aquí. Es mi hermano y es mi amigo. Y él me decía: pastor, me metí al YouTube de la iglesia, al canal. Yo no sabía que había predicaciones de hace 4 o 3 años atrás, y empecé a verlas. Él tiene tiempo ya congregándose aquí, más que esos años. Y él me dijo: empecé a ver las series viejitas, una que se llama Justificación, Santificación, Glorificación. Y dice: no podía creer que tú hubieses predicado eso. ¿Dónde estaba yo cuando tú predicaste eso? Ahí sentado, le digo. ¿Pero dónde estaba? Ahí sentado, yo te miraba. Es que no me acuerdo. Pero él está ahorita en un proceso de Dios. Es un hombre que se ha levantado a orar, a ayunar, a estudiar, y Dios está haciendo algo maravilloso en su vida. Y hasta ahorita me dice: estoy captando lo que Dios hace años me estaba hablando, pero estaba distraído. Mi mente estaba en otro lugar, mi corazón estaba en otro asunto, no donde debería estar. Y yo estoy consciente que quizá haya personas aquí que ahorita están escuchando y están pensando a qué restaurante de comida china van a ir, o en si México va a clasificar a Qatar, o si luego Messi va a jugar ya bien con el PSG, o hay una oportunidad de regresar al Barcelona. No hablemos de cosas tristes. Pero Dios te quiere aquí escuchando su palabra, porque el propósito de tu vida y de mi vida es que adoremos al Señor. Fuimos creados para adorar al Señor.
No hay llamado más importante que conocer a Dios, para amar a Dios, para obedecer a Dios, y eso es adoración. Abraham entendió esto y estuvo dispuesto a sacrificar lo que él más amaba en la tierra, su hijo. Así quiere el Señor nuestros corazones dispuestos. Que nada nos detenga de darle al Señor lo mejor de nuestra vida. Vuelvo a repetirte, Dios no es un Dios que te quiere sin nada para Él. No, Él te da, Él te provee, Él te añade. Pero lo que Él no quiere es que esas cosas obstaculicen tu amor por Él. Que tú y yo podamos entender que con o sin, Dios merece ser adorado y exaltado por quien es Él. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Tercer y último significado de adoración. Adoración es rendición. Ya dijimos que adoración es una respuesta ante el conocimiento de quién es Dios. Ya dijimos que adoración es sacrificio, pero ahora vamos a ver que adoración es rendición total. La diferencia entre el 2 y el 3 es que el 2 habla de entregar algo o a alguien, pero cuando hablamos de rendición total, hablamos de que nosotros mismos somos esa ofrenda delante de Dios. Nosotros mismos nos entregamos en espíritu, alma y cuerpo a Dios. Y la Biblia habla mucho de esto. El salmo con el que iniciamos dice: y todo mi ser bendiga su santo nombre. Pablo, desarrollando este mismo principio de adoración, en Romanos 12:1 dice: hermanos, por las misericordias de Dios, les ruego que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La palabra cuerpo ahí no es la palabra física para el cuerpo humano, sino la palabra que habla acerca de un todo. Todo lo que somos. La mente, cuando a Jesús le preguntaron: oye Jesús, ¿cómo resumes toda la Biblia? Muy fácil: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es amarlo con todo, servirlo con todo, porque es entregarlo todo. Eso es adoración. Adoración no es un momento de nuestras reuniones con música más tranquila, con luces romanticonas, ¿verdad? No, es una forma en la que adoramos. Es un pedacito de cómo le damos a Dios nuestro cántico que a Él le agrada, y como iglesia lo disfrutamos muchísimo, ¿no es así? Pero si dejamos y limitamos la adoración a ese espacio, a ese momento, a ese cántico, nos estamos quedando muy cortos en lo que verdaderamente Dios espera de nosotros. Dios quiere vidas rendidas a Dios. Porque la música en sí misma no es adoración. La música llega al alma, llega al corazón. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado tristes por alguna situación emocional, sentimental, con el esposo, la esposa, y de repente sale una canción de esas que hablan del despecho? Las mujeres de Jenny Rivera o Paquita, y los hombres acá, no sé, Nodal o no sé qué escuchen, y casi dicen: sí, amén, lo que está diciendo, ¿no? Sí, así, ansina es. ¿Sabes qué dice la Biblia sobre eso? El que cante canciones al alma afligida es como el que se baña con jabón de azufre. Proverbios. O sea, le echas más limón a la herida, pues. En lugar de sanar, mejorar y salir del problema, lo reafirma más. Te clavas más, te enojas más, te deprimes más. Es que esa rola me llega, pastor, no la puedo dejar. Ya están como nuestro presidente, ¿no? Los caminos de la vida. Es que esa rola. Y le quiero decir una cosa: la música en sí no es adoración. La música puede llegar a las emociones. Lo que hace que la música se convierta en adoración es que el tañedor, el que está tocando, lo haga con todo su ser para el Señor, para bendecir al Señor. Y añado una cosa más: lo que hace que la música sea adoración es lo que entonamos,
Por eso la adoración habla mucho de la doctrina de una iglesia y de la teología de una iglesia. Para que sea genuina adoración debe ser bíblica. De quién es la persona de Dios. Porque adoración es, vuelvo a repetirles, una entrega total. Y con eso termino. El ejemplo máximo es nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2, capítulo 5, versículo 2, capítulo 2, perdón, versículo 5 al 11. Dice que Jesús mismo no tomó su forma de Dios como algo a lo que se aferró, como diciendo: yo soy Dios porque tengo que hacerme un hombre para morir por los humanos imperfectos. No, dice que Él se despojó de sí mismo, se humilló también a sí mismo, tomó una forma corporal, física, humana, y vino a ser el servidor de todos hasta lo más bajo, hasta morir una muerte como un ladrón, el peor de los ladrones, moría en una cruz. Y dice la Biblia que fue al mismo infierno a predicar a los que están ahí. Su humillación fue hasta abajo, voluntariamente. Pero luego después empieza a decir Pablo: por lo cual Dios también lo levantó hasta lo más alto, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Adoración. O sea, aún los enemigos de Dios al final de la historia de redención van a tener que confesar quién es nuestro Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo empieza con adoración y culmina con adoración por quién es Él. Y escucha esto, iglesia. El versículo más profundo de adoración en la Biblia es Lucas 22:42. Este Jesús de quien estamos hablando, el Rey del universo, está en el Getsemaní orando a su Padre con una presión tremenda sobre él, porque estaba a punto de tomar la copa de la ira, de cargar los pecados de cada uno de nosotros sobre sí mismo. Y está ahí orando, diciéndole a su Padre en oración. Esto es adoración pura. Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino que hágase tu voluntad. Eso es adoración pura. Esa es la expresión más profunda de adoración. Cuando ya no le ofreces algo o sueltas algo, es cuando tu vida misma está rendida a Dios, dispuesto a hacer la voluntad del Señor por quien es Él. Jesús estando ahí, todo el peso, toda la presión es descargada sobre Él. Escucha esto: Getsemaní en el hebreo significa algo muy profundo. Significa prensa de olivo. Prensa de olivo. De los olivos se saca aceite. Y ese aceite era el que se usaba para encender las lámparas e iluminar, obviamente. Cuando Dios manda levantar el tabernáculo a Moisés, le dice: del lugar santo va a haber un candelabro de oro que va a ser encendido con el aceite de oliva prensado. Porque ese candelabro representa al Espíritu Santo, pero también representa a Jesús siendo la luz del mundo. Pero para Él poder ser la luz del mundo, tenía que ser apretado y presionado para sacarle el aceite, porque Jesús fue el olivo de Dios. Y lo que esto significa es que en medio de la presión vino la mejor adoración. En medio de la peor temporada, de la peor noticia, del peor dolor, vino la rendición más pura. Hágase tu voluntad, Señor. Jesús fue exprimido como la oliva es exprimido, y aceite salió de Él para iluminar al mundo. Pero ahora la iglesia está siendo exprimida, porque la iglesia también es la luz del mundo. Y quizá estás tú en un proceso, en una situación donde estás teniendo que ser presionado, donde viene carga sobre ti. Pero este no es el momento para que nos rindamos.
este no es el momento para que dejemos todo. Este es el momento para levantarnos y glorificar a aquel que lo merece, aquel que es digno, aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y escucha esto, con esto termino. Jesús se levanta de ahí, después de sudar gotas de sangre por la presión. Se levanta de ahí. Eso ya no está en Lucas, eso está en Juan 18, pero es el mismo acontecimiento. Jesús se levanta, va con sus discípulos, y en ese momento llega Judas con los soldados, y Judas le dice: al que yo le dé un beso, ese es. Y entonces los soldados dicen: ¿quién es Jesús? Y Jesús dice: yo soy. Y todos se caen atrás, caen al suelo por la palabra que salió con autoridad de Jesús. Como una espada salió de su boca, y aquellos cayeron al suelo por el poder de la palabra de Jesús. ¿Y sabes qué significa eso? Que muchas veces el Padre va a permitir que sobre tu vida haya presión, y no la va a quitar, porque Él quiere que carguemos esa presión. Pero lo que Él sí va a hacer es llenarte del poder de su Espíritu Santo, para que en medio de esa presión y esa carga tú tengas poder para hacer la voluntad del Padre que te ha enviado a hacer lo que Él te llamó a hacer. Y Jesús pudo cargar la cruz, ir al Calvario, porque el Padre, en el poder del Espíritu Santo, lo fortaleció. Pero es hasta que adoramos y ponemos a Dios en el centro, y Él es el objeto de nuestra adoración, que ese poder, esa autoridad y esa fortaleza viene a nuestra vida. Yo no sé qué tú estés pasando, pero no es momento de rendirte. Yo no sé qué estés pasando, pero no es momento de claudicar. Es el momento de ofrecerle tu mejor adoración al Señor, y le diga: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Ponte de pie. Vamos a adorar a Jesús con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser a Él. Aleluya.